Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy vamos a ver el caso Narvarte. Cabe decir, como advertencia, que es un caso no solamente largo, sino también confuso por la cantidad de nombres que hay. Voy a intentar hacerlo lo más claro posible y obviamente va a estar todo esto reforzado con ayudas visuales en la pantalla, es decir, fotos, etc. Pero por favor, presten atención. Antes de empezar, hablemos un poco del sponsor de hoy, que de hecho ha sido sponsor de este canal durante bastante tiempo y es CyberGhost VPN. CyberGhost es un servicio de VPN que se encarga de encriptar tu información y proteger tus datos mientras navegas por Internet, evitando así que terceros, incluido tu proveedor, tenga acceso a lo que haces online. Es ideal si usas redes Wi-Fi públicas como las cafeterías, universidades o aeropuertos, ya que añade una capa extra de seguridad contra hackeos. Además, te permite cambiar tu ubicación virtual para acceder a contenido bloqueado y a catálogos más amplios en más de 40 plataformas de streaming. Todo de forma rápida y sencilla. Está disponible en todos los dispositivos y sistemas operativos que te puedas imaginar, como Windows, Mac, iOS, Android o cualquier Smart TV y consolas de videojuegos. Además, con una sola suscripción puedes conectar hasta 7 dispositivos distintos a la vez, por lo que podés compartir este servicio con familia y amigos. Y en caso de que no te sientas satisfecho con CyberGhost VPN, tenés una devolución garantizada en los primeros 45 días, con atención al cliente disponible las 24 horas, por lo que es libre de riesgos. Con una puntuación de 5 estrellas en Trustpilot y más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, es la mejor manera de mantener seguros tus datos mientras accedes a contenido de todas partes del mundo. Y si usan el link que voy a dejar en la descripción, ahí abajo es el primer link que va a aparecer, van a poder obtenerlo con un gran descuento por tan solo 2,03 centavos al mes. Y además obtendrán 4 meses completamente gratis. Así que muchas gracias a CyberGhost por patrocinar este video y por seguir apoyando al canal. Ahora sí, comencemos. Como la mayoría de ciudades del mundo, Ciudad de México tiene algunas zonas que son consideradas más inseguras que otras. Las colonias, que son como en ese país se llama los barrios o vecindarios, de Tepito y La Merced, son entre varias otras las que registran mayor índice de hechos delictivos, con un gran número de robos a mano armada en sus calles, pero también registran una cifra muy alta de homicidios como resultado de las disputas entre las diferentes agrupaciones criminales que están implicadas tanto en el narcotráfico como otras actividades ilegales. Lamentablemente, cuando trasciende la noticia de un nuevo crimen cometido en lugares como esos, ya nadie se sorprende. Ese tipo de eventos se han vuelto tristemente una realidad cotidiana en algunas colonias de la ciudad, lo que se diferencia completamente de cómo es la vida en otras, como por ejemplo Colonia Narvarte. Ubicada en la alcaldía de Benito Juárez, en la zona central de la capital mexicana, la colonia como tal surgió entre 1940 y 1950, cuando la hacienda de Narvarte, que hasta entonces había sido de don Eustaquio Escandón, pasó a manos del Estado y se tomó la decisión de dividir el enorme territorio de la hacienda como el pueblo de La Piedad cercano a esa propiedad para lograr urbanizar la zona y descongestionar otras. Desde ese momento, Colonia Narvarte se diferenció de otros lugares. Se diseñó con un trazado particular, con avenidas diagonales, que la conectan con otros puntos de la ciudad. Y además se garantizó que mantuviera una gran cantidad de espacios verdes, características por las que, al día de hoy, es considerado uno de los vecindarios más atractivos de la ciudad, no solo para quienes viven en México, sino también para los turistas. Después de todo, la colonia fue nombrada como uno de los 40 barrios más lindos del mundo. La belleza arquitectónica, la historia e incluso el movimiento nocturno y social que tiene Narvarte son algunos de los aspectos más atractivos de la colonia. Pero para quienes sueñan con vivir ahí, la seguridad tiene un papel todavía más importante. Clasificándola por cifras oficiales que provienen del gobierno, Colonia Narvarte está dentro de las 5 colonias más seguras de Ciudad de México. Esta es una de las razones por la cual en los últimos años se ha vuelto todavía más popular entre los residentes de esa ciudad. Si bien es común escuchar malas noticias de otras colonias, son muy pocas las veces que estas ocurren en Colonia Narvarte.
Eso si no contamos lo que ocurrió el 31 de julio del 2015, cuando 5 personas fueron asesinadas en un departamento de ese barrio, a plena luz del día. Hoy vamos a hablar de este multihomicidio que ocurrió en un lugar considerado seguro y del que a día de hoy, a más de 10 años, sigue habiendo muchísimas interrogantes que las autoridades no parecen tener interés alguno en responder con honestidad. El viernes 31 de julio del 2015 fue un día común y corriente para Sveidi López. Salió temprano del departamento que compartía con otras 3 mujeres y se dirigió a su trabajo como empleada doméstica. Durante su jornada laboral no sucedió nada destacable. Así que cuando llegó a su fin, ella no demoró en juntar sus cosas y dirigirse al edificio en el que vivía, en el número 1909 de la calle Luz Savignon, en Colonia Narvarte. Su departamento era el 401 y en él vivía junto a Nadia Vera, Mile Martín y Yesenia Quirós, aunque no hacía mucho que las compañeras se conocían entre sí. Sveidi conoció primero a Yesenia. Se vieron por primera vez en febrero del 2014, cuando coincidieron una noche de fiesta gracias a Sandra Domínguez, amiga de la segunda y compañera de departamento de la primera, desde noviembre del 2013. Aunque las 3 chicas pasaron una noche muy divertida en Toluca, Sveidi y Yesenia no entablaron una amistad inmediata. De hecho, no volvieron a interactuar hasta varios meses después, hasta septiembre, cuando Sveidi y Sandra recibieron un mensaje de la otra chica en la cuenta de Facebook que tenían en común, llamada Las Chiquis. Yesenia quería saber si Sandra tenía una roomie o si estaba buscando una persona con quien compartir vivienda, ya que la chica de 18 años, originaria de Mexicali, en Baja California, quería hacer un curso de maquillaje impartido por la empresa MAC, que se daba únicamente en Polanco, en Ciudad de México, por lo que se tenía que mudar a ese lugar. La verdad es que Sveidi y Sandra no habían estado buscando activamente una tercera persona que se uniera a su casa, pero la idea de abaratar los costos de alquiler sonaba tentador, así que no duraron mucho en aceptar la propuesta de Yesenia. Sin embargo, era claro que el departamento en el que estaban no contaba con el espacio necesario para que vivieran las 3, así que decidieron empezar a buscar uno nuevo a través de Mercado Libre. Y no tuvieron que buscar demasiado. Apenas unos días después dieron con el departamento 401 de la calle Luz Savignon, en Colonia Narvarte. El precio estaba dentro de su presupuesto y a las 3 le fascinó. Así que después de una primera visita al inmueble, Sveidi firmó como responsable del contrato de arrendamiento por 10.000 pesos al mes. Tras arreglar todos los detalles, el 20 de septiembre del 2014, las 3 se mudaron a su nuevo hogar. Pero el arreglo no duró mucho. En octubre, menos de un mes después de mudarse, Sandra se enteró de que estaba embarazada de su novio Mike Orozco, y ambos tomaron la decisión de volver a Aguascalientes, de donde eran originarios. Como sabía que era un enorme cambio no solo para ella, sino también para sus amigas, a las que esto les complicaba económicamente, antes de irse publicó en todas sus redes sociales y en varios sitios de internet un anuncio de que se buscaba una tercer compañera. Fue gracias a que Nadia Vera se puso en contacto con ella a través de un mail. Nadia había nacido el 8 de febrero de 1983 en Comitán, Chiapas, siendo la segunda de 4 hermanos antes de mudarse a Jalapa para estudiar antropología social en la Facultad de Ciencias Sociales, donde la personalidad comprometida con las causas sociales y sus valores personales salieron a relucir. Empezó formando parte de la asamblea estudiantil de esa ciudad y desde el 2012 hasta el 2014 fue parte activa de grupos sociales como Yo Soy 132, que se movilizaban contra lo que consideraban un gobierno autoritario a manos de Enrique Peña Nieto. Más allá de su compromiso con la militancia, Nadia adoraba escribir, en especial poesía, y quienes la conocían aseguraban que, aparte de ser una poeta talentosa, era también una persona dulce y solidaria, que luchaba sin miedo por lo que creía correcto, incluso cuando aquello la llevaba a ser víctima de represión por parte de la policía. A pesar de haber sido golpeada brutalmente por oficiales en repetidas ocasiones, Nadia no se detuvo. Continuó asistiendo a manifestaciones y, de hecho, allí forjó amistades,
como la que hizo con un hombre llamado Rubén Espinosa. Sin embargo, estas palizas empezaron a tomar un tinte mucho más oscuro. Después de ser desalojada junto a varias decenas de manifestantes de la Plaza Lerdo, donde un año antes un periodista había sido asesinado por la fuerza policial, nadie se dio cuenta que los oficiales parecían vigilarla. En octubre de ese año, una patrulla la detuvo mientras caminaba tranquilamente por la calle y la amenazaron para que no siguiera intentando hablar con los medios para denunciar la represión que se estaba dando en el estado. Las amenazas continuaron creciendo y en septiembre del 2014, después de participar en una última marcha por los 43 normalistas de Ayotzinapa, decidió no seguir arriesgándose. Aunque antes de mudarse, dio una entrevista a Rompeviento TV, donde, anteponiéndose a sus nervios, declaró: el narco es el que gobierna en este estado, ¿no? Sí queremos dejar muy marcado que es totalmente responsabilidad del Estado nuestra seguridad, porque son directamente los que están mandando a reprimirnos. Siguió viviendo en Jalapa con un perfil más bajo hasta principios del 2015, cuando le ofrecieron un puesto de trabajo como gestora y productora cultural en compañías independientes en Ciudad de México. Así que inmediatamente empezó a buscar un lugar para mudarse que aceptara a sus perros. Fue así como dio con el anuncio de Sandra y tras una breve conversación con Sveidi y Yesenia, se mudó con ellas en marzo de aquel año. Hasta junio del 2015 vivieron las tres juntas en una convivencia de lo más armoniosa. Según lo que Sveidi declaró después de los hechos, nunca hubo mayor conflicto entre ellas. Durante los primeros meses, por ejemplo, Yesenia no salía mucho si no era a trabajar cuando algún cliente la llamaba para contratar sus servicios como maquilladora. Ella no tenía amigos ni familia en Distrito Federal, por lo que adaptarse no fue algo sencillo. Pero gracias a su trabajo conoció a Nicole, una modelo colombiana. En realidad, Nicole era su nombre artístico y no su nombre verdadero. Se llamaba Mile Virginia Martín y había nacido el 20 de octubre de 1983 en la ciudad de Bogotá, en Colombia, donde vivió hasta terminar la secundaria, época en la que empezó a buscar trabajo en salones de belleza con la intención de volverse estilista, pero pronto empezaron a caerle ofertas para protagonizar campañas publicitarias a lo largo del país. Tristemente, cuando tenía 19 años, su madre falleció y aquello marcó un cambio para Mile, o Nicole, como le gustaba que la llamaran, quien después de la Navidad del 2012 decidió mudarse a Ciudad de México, en donde creía que tendría más oportunidades para su carrera. Por lo que sabemos, antes de entablar una amistad con Yesenia, la chica vivió en otras 3 colonias: Del Valle, La Nochebuena y La Nápoles. De esta última se fue con problemas legales con la casera, que decidió hacerle un desalojo por deberle el alquiler después de que Mile viajara a Acapulco. Cuando la modelo volvió, se encontró con que la cerradura había sido cambiada y la dueña ni siquiera le permitió retirar sus cosas, por lo que el 22 de junio hizo la denuncia a la policía y se comunicó con una de sus amigas más cercanas, Yesenia, para que le permitiera quedarse con ella unos días mientras buscaba dónde mudarse. Yesenia habló primero con sus compañeras, a quienes les aseguró que su amiga se quedaría solo 8 días. Pero la estadía de Mile fue extendiéndose. Si bien la idea no era tener una cuarta compañera, Sveidi y Nadia no parecían estar incómodas con la situación, sobre todo porque la modelo aportaba plata para el alquiler e incluso unos días después de mudarse les propuso la posibilidad de contratar a Alejandra Negrete, una señora que se dedicaba al trabajo doméstico y que por 300 pesos limpiaba su anterior departamento. Alejandra era más grande que las 4 chicas que vivían ahí. Nacida el 6 de noviembre de 1975, creció en el municipio de Naucalpan, en una familia de 5 hermanos de clase media-baja. Aunque terminó la escuela y empezó sus estudios secundarios, nunca los terminó, ya que tuvo a su primer hija mientras era adolescente. Para el momento de los hechos, Alejandra tenía 3 hijas, una de 23, otra de 22 y una última de 13 años, a quien ya tenía planes de hacerle un enorme cumpleaños de 15. Así que, a principios del 2015, decidió empezar a buscar trabajo más allá de las pensiones que recibía del padre de su hija menor, de quien llevaba ya una década separada.
Consiguió un empleo como auxiliar de limpieza y cocina en un comedor industrial en la zona del metro Chabacano. Sin embargo, allí no estuvo más que un par de meses, ya que no le estaban pagando lo que le habían prometido, y era un trabajo que no le gustaba. Fue gracias a la recomendación de una amiga que llegó a trabajar en el departamento de Mile y, posteriormente, con las demás chicas. Según había acordado con ellas, iba todos los días, y el viernes 31 de julio no fue una excepción. Es así que llegamos al descubrimiento que inquietó a Narvarte por años. Todo indicaba que aquel 31 iba a ser un día normal. Y sin embargo, cuando a las 7:30 de la tarde Sveidi entró al lugar, inmediatamente supo que algo iba mal. Lo primero que le llamó la atención fue que las luces estuvieran apagadas, pero también que la puerta estuviera sin el seguro. Siendo 4 quienes vivían ahí, siempre había ruido, pero esa tarde todo estaba en silencio. Cuando encendió la luz, las cosas le resultaron todavía más raras. La alfombra de bienvenida en la puerta estaba arrugada, pero eso no se comparaba con el estado en el que se encontraba el resto del departamento. Todo estaba fuera de lugar, como si alguien hubiese estado buscando algo en específico. Confundida, Sveidi decidió revisar las habitaciones en búsqueda de sus compañeras, y fue entonces cuando vio desde la puerta un par de pies que intentaban estar ocultos bajo un colchón. Al lado del colchón estaba el cuerpo de una mujer semidesnuda con las manos atadas tras su espalda. En el piso había decenas de pisadas llenas de sangre. Aterrorizada, Sveidi cerró la puerta y se apresuró a salir. Aunque antes de hacerlo le pareció escuchar ruidos dentro del departamento, como si alguien todavía estuviera ahí. Cada vez más asustada y sin pararse a pensar, la joven corrió fuera del edificio y entró a la estética ODC, que estaba pegada al lugar, y donde normalmente se arreglaba el pelo. Temblando, le pidió a Olimpia Morales, quien siempre la atendía, que llamara a la policía porque algo había pasado en su casa. Posteriormente llamó a su novio, Javier Juárez, quien llegó a acompañarla 45 minutos después, casi al mismo tiempo que la primera patrulla arribaba. Eran alrededor de las 20:20 cuando Sveidi subió nuevamente al departamento con los oficiales Sergio Estrada y Gustavo Gómez, quienes abrieron la puerta y como parte del procedimiento preguntaron en voz alta si había alguien allí. Como la respuesta nunca llegó, Estrada y Gómez entraron al departamento, donde encontraron 4 cuerpos femeninos sin vida y uno masculino, todos ellos en diferentes partes del lugar. En ese mismo momento, los oficiales del Ministerio Público salieron y llamaron a la policía de investigación reportando un multihomicidio. Sin embargo, los peritos no llegaron de inmediato. Por el contrario, demoraron más de hora y media en ir hasta el departamento. Según lo que consta en los informes realizados por dichos peritos, el cadáver A, perteneciente a Nadia, fue hallado en la única habitación con balcón de las 3 que había en el departamento. Según lo que consta en el expediente, la joven de 32 años había sido la primera en ser atacada a golpes hasta terminar en el piso. Presentaba moretones en la mandíbula, el mentón, debajo del labio, el codo izquierdo y el dorso del pie derecho, pero los golpes no eran lo único. Al dar la vuelta descubrieron que Nadia tenía varias heridas en el cuello, hechas con un pelapapas o un objeto similar. A eso se le sumaba una herida de bala en el lado derecho de su cabeza. Pero lo que realmente terminó con su vida fue ser estrangulada con una cuerda. En la entrada de esa misma habitación, entre la pared y la cama, se encontró el cadáver B, la única víctima masculina de la que todavía no hemos hablado. El hombre era Rubén Manuel Espinosa Berresil, de 31 años, y se dedicaba al fotoperiodismo, aunque nunca había estudiado ni fotografía ni periodismo, sino que era autodidacta. Tuvo su primer trabajo en ese ámbito en 2009, cuando un amigo lo invitó a trabajar en Veracruz, y aquello le permitió conseguir empleos en agencias de información, como el Golfo.info, a partir de lo cual Rubén fue consiguiendo mejores oportunidades, como ser el fotógrafo de la campaña electoral del gobernador Javier Duarte, lo que a su vez, posteriormente le garantizó un lugar temporal en la Oficina de Comunicación Social del Ayuntamiento de Jalapa. Aunque su trabajo allí le gustaba, los aumentos de manifestaciones contra las autoridades del ayuntamiento los llevaron a empezar a asistir a las movilizaciones junto con su cámara. Sus fotografías se convirtieron en evidencia del maltrato policial y los abusos,
y su papel como activista fue creciendo con los años, pasando a documentar la violencia ejercida desde el gobierno de Javier Duarte a movimientos como Yo Soy 132, donde Nadia participaba. De hecho, fue en una de esas manifestaciones en las que se conocieron, estableciendo una amistad casi de inmediato. Al igual que lo que le había pasado a Nadia, en febrero del 2014 tomó la decisión de dejar todo en Jalapa porque temía por su vida. Desde hacía ya varios meses que recibía amenazas por parte de lo que creía era el gobierno de Javier Duarte, convencido de que incluso lo seguían, por lo que sus amigos y colegas organizaron un sistema de monitoreo para saber dónde estaba siempre y con quién. Desde que se había mudado a Ciudad de México en junio del 2014, su amistad con Nadia se había hecho todavía más fuerte y por eso no era raro que estuviera en el departamento de las chicas. Según lo que quedó asentado en el expediente, Rubén fue hallado también con muchos golpes. Le habían dado una paliza antes de tirarlo al suelo y amarrarle tanto los pies como las manos. Probablemente con el mismo pelapapas que habían utilizado con su amiga, los atacantes le hicieron 9 heridas en la cabeza, el cuello y el hombro. Pero no se limitó a eso. Rubén fue ampliamente torturado, hirieron sus testículos y lo golpearon salvajemente antes de que su agresor le pusiera un pie en la entrepierna, marcando con sangre su pantalón, para luego dispararle en la cabeza. El tercer cuerpo hallado, apodado Cadáver C, fue el de la empleada doméstica, Alejandra Negrete. Estaba en la entrada de uno de los baños y aunque también había sido golpeada, no parecía haber sido tan lastimada como los otros dos, pese a que también había sido ejecutada con un balazo en la cabeza. El cuerpo de Mile fue encontrado en una de las camas de las habitaciones. Fue su cadáver el que se halló semidesnudo. Tenía la ropa interior baja hasta los tobillos y, al igual que con los demás, tenía las extremidades atadas. La modelo fue golpeada 4 veces con un objeto contundente en la cabeza. Los golpes habían sido tan fuertes que la sangre salpicó, manchando la pared y hasta el techo. Estando boca abajo, le provocaron heridas cortopunzantes en el cuello y espalda, a la vez que le quitaron un mechón de cabello. A ella no le dispararon directamente en la cabeza. Su asesino eligió ponerle una almohada contra la cabeza y jalar el gatillo. Antes de abandonarla, le introdujo un juguete sexual en el ano. El quinto y último cadáver fue el de la maquilladora de 18 años, Yesenia. Estaba tirada en el piso y sumamente golpeada. Además tenía varias heridas de puñaladas en sus piernas y cuello. Al igual que los demás, había recibido un disparo en la cabeza, pero aquello no había sido suficiente para acabar con su vida, por lo que su asesino tuvo que estrangularla, al igual que habían hecho con Nadia. Dentro de su boca tenía una prenda interior rosada y negra. Según los análisis forenses primarios, todas las víctimas habían fallecido entre 10 y 12 horas antes de que la policía de investigación los encontrara. Debido al modo en que habían ocurrido los ataques, la policía llegó a la conclusión de que, por lo menos, estaban buscando a 2 homicidas. Las heridas que todos presentaban correspondían a una misma arma de fuego, una pistola calibre 9 milímetros. Además de, por lo menos, una herida de arma blanca, la cual encontraron en la escena. En su declaración, Sveidi dijo frente a las autoridades que en su habitación tenía una alcancía con forma de chanchito dentro de una maleta roja dentro de su ropero, donde había 5.000 pesos mexicanos y sus documentos. Cuando el 5 de julio regresó junto a funcionarios policiales para recoger su comida y objetos personales, se dio cuenta de que la alcancía estaba rota y sin dinero. Ahí declaró que era una suma de 5.000 pesos lo que faltaba, pero más adelante dijo que en realidad eran 6.000 pesos los que alguien se había llevado. Además de los ahorros de Sveidi, los atacantes se llevaron el Mustang rojo con franjas blancas del 2006 que le pertenecía a Mile. Al preguntar sobre el vehículo, la dueña de la estética junto al edificio declaró que el auto había estado estacionado en la puerta casi todo el día, incluso cuando le correspondía un lugar en el estacionamiento interno. Según ella, el auto llevaba estacionado allí por lo menos 2 semanas. Sin embargo, ese viernes, alrededor de las 3 de la tarde, se dio cuenta que el Mustang no estaba y en su lugar había otro auto, pero no vio quién se lo había llevado ni cuándo. Pese a todos esos datos, la policía necesitaba reconstruir los hechos y en especial lo que había pasado la noche anterior para poder ver algún tipo de resultado o llegar a una mejor conclusión. Obviamente, Sveidi fue la primera en ser interrogada el sábado 1 de julio, aunque volvió a hacerlo en varias ocasiones. En su primera declaración, la joven dijo que vio o habló con sus compañeras de departamento por última vez
el día antes de que ocurrieran los hechos, es decir, el jueves 30 de julio. Esa noche, como era costumbre, Sveidy llegó primero, alrededor de las 20:30, y entró directamente a su habitación. No hacía mucho que se había acostado cuando Yesenia la llamó para saber si quería algo de comer. Un rato después llegó al departamento con comida rápida y unos minutos más tarde llegó Mile. Sveidy salió de su cuarto y comió con ellas antes de volver a su habitación para dormir alrededor de las 9 de la noche. Sin embargo, a las 2 de la mañana se despertó debido a las charlas en el cuarto de al lado, el que pertenecía a Nadia. Identificó la voz de su compañera, pero también la de dos hombres. Las voces le resultaban conocidas. Eran las de Rubén Espinosa y Antonio Contreras, amigos cercanos de Nadia, que a menudo iban al departamento con ella. Tras un rato más de charlas, cesaron, o por lo menos bajaron el volumen, por lo que Sveidy pudo seguir durmiendo. Su alarma al día siguiente sonó a las 7 de la mañana. Al salir de su habitación se dio cuenta de que en el living había varias latas de cerveza vacías y que Nadia estaba en la puerta despidiéndose de sus amigos. Nunca se dio cuenta de que el fotógrafo regresó solo después de unos minutos. El desorden en el departamento no le molestó. Sabía que Alejandra, la empleada doméstica, llegaría a las 9, así que se concentró en desayunar y juntar sus cosas para irse. Como Yesenia había perdido sus llaves un mes atrás y Sveidy le había prestado las suyas, la chica salió de casa sin llaves. Estaba acostumbrada a entrar al edificio gracias a algún vecino cuando volvía, que fue exactamente lo que hizo el viernes cuando llegó. La declaración de Sveidy hizo que la policía se comunicara inmediatamente con Antonio Cárdenas, el amigo de Rubén y Nadia, a quien la chica había visto irse del departamento a las 6 de la mañana. Antonio declaró que tras salir de la vivienda de su amiga, la idea era seguir con sus respectivas actividades del día. Caminaron juntos por el eje central y como ninguno de los dos conocía mucho la zona, se detuvieron en un puesto policial para preguntar sobre la parada de metro más cercana, que era la de Centro Scop. Antonio declaró: en ese momento Rubén cambió de parecer. Me dijo: estoy muy cansado, me voy a regresar a dormir a la casa. Esa fue la última vez que vio a su amigo con vida. Nicolás Tavira, un amigo y colega de Rubén, recibió un mensaje de WhatsApp a las 14:13. Mañana salgo temprano a Puebla. Voy a acompañar a mi chava a una consulta y a ver a sus papás. Loco, te escribo llegando a casa, ya voy de salida a la calle. Pero nunca volvió a escribirle. Cuando su hermana Alma le escribió a las 3 de la tarde, no recibió respuesta. Preocupada, lo llamó, pero el celular estaba fuera de servicio. Alma insistió durante el día sin obtener respuesta, así que, ya mucho más preocupada, el 1 de agosto, llamó a Antonio para preguntarle si sabía dónde se encontraba su hermano. Y terminó pidiéndole que la llevara al departamento donde habían estado la noche anterior. Cuando llegaron al edificio a las 16 horas, encontraron el lugar rodeado de policías. Y fue así como se enteraron de la terrible noticia. Aunque en un principio la Procuraduría General de Justicia pareció estar tomando el caso en serio, para el entorno de Nadia y Rubén, las alarmas empezaron a sonar desde las primeras comunicaciones que tuvieron con trabajadores de esa oficina. Las autoridades parecían sumamente interesadas en interrogar a las últimas personas que habían visto con vida a las víctimas y en intentar saber un poco más de la vida de cada uno de ellos. Pero parecían ignorar voluntariamente que 2 de las 5 víctimas habían recibido amenazas en sus anteriores lugares de residencia, por las que incluso habían hecho denuncias públicas. En conferencia de prensa, voceros de esa oficina aseguraron que ninguna línea de investigación estaba cerrada y que eran conscientes de lo que, por ejemplo, Rubén había vivido en Veracruz. Sin embargo, la realidad es que poco hicieron respecto a esa línea de investigación. Para que se hagan una idea, los investigadores ni siquiera llamaron a la novia de Rubén para hablar. Fue ella quien se tuvo que presentar ante ellos, poniéndose a su disposición por si les interesaba saber algo más sobre todo lo que había vivido su pareja en Veracruz. Las cosas no mejoraron cuando, unas horas después, los medios que habían podido asistir mostraron el audio de la reunión en la que habían participado el director de la Policía de Investigación, Ríos Garza, el fiscal central de investigación para la atención del delito de homicidio, Marco Reyes, el subprocurador de averiguaciones previas centrales, Edmundo Garrido, y Patricia Mercado. La primera en hablar había sido Mercado. Hablando por todo el grupo, la mujer había pedido confianza en el proceso, ya que había un equipo muy importante trabajando en el caso, y agregó que no iba a permitir que este quedara impune. No fue esto lo que escandalizó a los presentes, sino lo que dijo después. No era contra él. No puedo abrirlo a los medios.
pero sí te puedo decir que de las investigaciones que hasta este momento llevamos, no fue un ataque en contra de Rubén. Los hechos que sucedieron no tienen nada que ver con la actividad periodística. A ver, esto lo dijo a menos de 48 horas de los homicidios. Lo habían pasado 2 días. Algo que definitivamente no podía saber con tanta rapidez. Un día después, y solo por Twitter, alguien del gobierno nacional hizo referencia a lo ocurrido. Fue Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno del Distrito Federal, en el que habían ocurrido los hechos. Dijo, respecto a los hechos ocurridos en la Narvarte, he instruido no se escatimen esfuerzos a fin de encontrar a los responsables. Y agregó, este es un hecho que nos indigna y no quedará impune. Agotaremos todas las líneas de investigación. Mientras se intentaba dar la sensación de imparcialidad y compromiso con el caso públicamente, de manera extraoficial, la Procuraduría invitaba a varios reporteros a una reunión de amigos sin cámaras ni micrófonos, por el procurador Rodolfo Ríos. Quienes fueron a esa reunión dijeron que se lo veía muy nervioso y que los alentó a bajar el tono de sus notas, ya que lo que había pasado no tenía que ver con Rubén, como decían los medios. Cuando les enviaron a los periódicos más importantes los expedientes del caso, los periodistas se dieron cuenta que en realidad estaban dándoles partes del expediente sumamente controladas. En otras palabras, información que no comprometiera la postura que querían mantener de que el multihomicidio no había tenido nada que ver con lo vivido por Rubén. Cada vez con mayor presión social nacional e internacional, las autoridades siguieron manteniendo que los avances hechos en la investigación quitaban fuerza a la hipótesis de que tuviese que ver con las amenazas recibidas por Rubén, y públicamente más de una vez negaron que el gobierno de Veracruz y su gobernador Javier Duarte, ex jefe del fotógrafo y quien según él estaba tras las amenazas, tuviera algo que ver. El lunes 3 de agosto, por ejemplo, se comunicó oficialmente que se había hallado abandonado en una calle el Mustang rojo con franjas blancas de Mille, y apenas unas horas después trascendió por parte de la policía cibernética que las cámaras de seguridad del edificio en donde habían ocurrido los hechos casualmente no estaban funcionando ese día, por lo que no había imágenes de quién había entrado y salido del edificio el 31 de julio. Pese a esta declaración oficial, 2 días más tarde, en su edición del 5 de agosto, el diario La Razón, en primera plana, desmintió los dichos de la policía cibernética, publicando varias fotos de cámaras de videovigilancia del gobierno de la ciudad que estaban en esa misma calle. En las imágenes que el medio había conseguido se podía ver a 3 intrusos desconocidos salir del edificio a las 15:02. Uno de ellos llevaba una maleta negra, un segundo se subió al Mustang de la modelo colombiana y el tercero empezó a caminar hacia la calle de enfrente de donde estaban sus cómplices. Esa misma noche, después de que se dieran a conocer las imágenes, la Procuraduría llamó a una nueva conferencia de prensa para anunciar que habían detenido a Daniel Pacheco Gutiérrez, de quien dijeron haber encontrado las huellas en uno de los armarios de una de las habitaciones. Según lo que informaron, el sospechoso había sido arrestado la noche anterior, alrededor de las 23:58, después de que un grupo de policías encubiertos hiciera guardia fuera de su edificio en Colonia Granjas, Coapa, en Tlalpan, donde Daniel había declarado que vivía después de salir de la cárcel, donde había estado 9 años por abuso sexual a su exesposa. Ya casi a la medianoche, entonces, Daniel salió de su casa y fue cuando la policía se acercó. Cuando le preguntaron su nombre, el hombre salió corriendo en un intento fallido de huir. Mientras lo trasladaban a la comisaría, dijo que sabía que lo buscaban por lo que había pasado en Colonia Narvarte. Oficialmente hizo su primera declaración a las 5 de la mañana del 5 de agosto. Empezó confirmando su identidad y edad, 41 años. Dijo que se dedicaba a pulir y hacer el mantenimiento de autos. Finalmente dijo que el 31 de julio su amigo Abraham Torres, a quien había conocido 9 meses antes, lo llamó y lo invitó a recoger una colocha, es decir, según dicen, una prostituta. Según Daniel, su amigo se refería a Mille o a Nicole, a quien ya conocían de varios meses porque se dedicaba a ofrecer sus servicios sexuales a domicilio en distintos círculos sociales. Esto dicho por ellos. Y acá igualmente es donde les pido que presten atención porque a partir de este momento no puedo hacerlo más claro que lo voy a intentar. Porque realmente hay muchos nombres, muchas versiones y no sabemos bien qué es lo que es verdad.
Entonces, Abraham trabajaba en la misma zona que él como acomodador de autos. Por eso se habían conocido y desde un principio se habían llevado muy bien, compartiendo varias salidas a la noche o con actividades similares a las que le ofrecía aquella mañana. Los dos hombres acordaron verse en la calle Luz Aviñón a las 13:30, donde se encontraron también con Omar Martínez, que hacía malabares en la calle en los alrededores de donde ellos trabajaban. Según la declaración de Daniel, se encontró con este último incluso antes de llegar al punto de encuentro. Por casualidad, los dos se encontraron de camino, así que bajaron en la misma estación de metro y de ahí se tomaron un taxi para llegar al lugar de encuentro donde Abraham los esperaba en su auto, un Renault Megane. Juntos caminaron al edificio. Fue Abraham quien tocó timbre y habló brevemente con la colombiana antes de que ésta los dejara pasar. Al entrar al departamento, Pacheco Gutiérrez dijo ver a 2 hombres y 3 mujeres. Uno de los hombres estaba con una de las mujeres acostado en la habitación del medio, probablemente Nadia y Rubén. Un segundo hombre estaba sentado en la sala de estar, mientras que Nicole salía con otra chica del cuarto principal. Todo esto mientras una mujer, Alejandra, hacía la limpieza del departamento. Daniel dijo ofrecerle a la otra chica, que no era Nicole, 1.800 pesos a cambio de tener relaciones sexuales. Mientras él iba a una de las habitaciones guiado por esa chica, probablemente Yesenia, sus amigos y la colombiana se quedaron en la sala de estar consumiendo sustancias ilegales. Omar diría que poco después Alejandra se quejó de la cantidad de gente y ordenó a quienes ya habían tenido relaciones sexuales que se fueran, así que cuando Daniel terminó alrededor de las 14:30 se acercó a los otros 2 que prometieron alcanzarlo después. Antes de que se fuera, Abraham le dio una mochila y le dijo: «Toma, llévatela, son mis cosas». Daniel tomó el ascensor para ir a planta baja e irse. Sin embargo, cuando llegó al primer piso, Abraham bajó a detenerlo para sacar las llaves de su mochila y dejarlo salir. Sin embargo, esta declaración no coincidía con las imágenes que habían captado las cámaras del gobierno, las cuales habían grabado cómo Daniel salía del departamento más tarde con una maleta y no con una mochila en sus hombros, como había declarado. Según su relato, sus compañeros se unieron a él después e inmediatamente fueron a donde estaban los autos estacionados. Omar y él subieron al Renault de Abraham mientras este subía al Mustang de Nicole, algo que no llamó la atención ya que la chica ocasionalmente se lo prestaba. Unas calles más adelante, Omar detuvo el auto y le pidió que se bajara porque tenía algo que hacer con Abraham, así que se fue caminando a su casa. Daniel no volvió a saber de ellos hasta el 2 de agosto, cuando se enteró de lo que había sucedido. Rápidamente llamó a Abraham y lo acusó. Dijo: «¿Qué pedo? Hicieron una mamada. No me vayan a meter en un pedo». Tanto de él como de Omar obtuvo respuestas vagas como que no había sucedido nada, pero estaban lejos de ser convincentes. Mientras declaraba, la policía notó que tenía varias heridas a lo largo de sus brazos. Cuando le preguntaron por ellas, alegó que se las había hecho él mismo al subir a su auto. Colaborando con las autoridades, dio los datos necesarios para localizar a Abraham y a Omar. El primero de ellos fue detenido a casi un mes de los hechos, el 30 de agosto. Abraham era ex policía, había sido arrestado en 2011 a causa de delitos del uso indebido de servicios públicos y tortura a un detenido. Por estos crímenes se lo condenó a 4 años y 8 meses de prisión, pero le concedieron su libertad condicional en 2012. El ex policía de 24 años dijo haber conocido a Nicole a principios del 2014 en un club nocturno llamado Life en la colonia Condesa, y contó: «Ella llegó solita y se presentó conmigo, pues yo también iba solo y entre la plática me dijo que era prostituta. Desde ese momento se hizo un hábito pasar tiempo juntos en el departamento donde la chica vivía en la calle Illinois, en Colonia Nápoles. Más que tener una estricta relación de cliente y trabajadora sexual, se hicieron amigos a tal nivel en que Abraham fue quien supuestamente la cuidó cuando la chica se sometió a varias cirugías plásticas». Según la declaración de Abraham, fue Daniel quien le presentó a Omar y como parte de la presentación dijo que pertenecía a los Zetas, una banda criminal, o mejor dicho, un cartel que no solo se dedica al narcotráfico, sino también se extiende hasta el robo de bancos, delitos informáticos, entre otros. Desde el primer momento, Daniel le dejó claro que iba a tener que ayudar a el Omarcito con un trabajo y que si no lo hacía, toda su familia iba a pagar las consecuencias. Lo que tenía que hacer era aprovechar la relación cercana que tenía con la colombiana para lograr entrar a su departamento, ya que Miles se estaba involucrando en trabajos con drogas. En cuanto al momento de los hechos, su declaración era muy diferente a la de Daniel.
Abraham dijo que fueron los tres juntos en un auto, aunque no dijo cuál. En el camino vio que Omar llevaba un arma de 9 milímetros como la que se había usado para asesinar a las 5 víctimas. Su auto era seguido por un Stratus azul, en el que antes había visto a Omar y otros miembros de los Zetas. Cuando llegaron, Abraham llamó a Nicole para saber si podían entrar, y cuando ésta le confirmó, se los hizo saber a los otros dos, pero él no entró al departamento, quedándose en las escaleras del edificio desde donde vio entrar a una señora gordita, según él, que sería Alejandra, a la que conocía de vista por los otros departamentos de su amiga. Después de esperar unos 40 minutos, Daniel salió y le dio las llaves del Mustang de la chica y una maleta negra con la orden de que se fuera. Mientras se subía al auto e intentaba hacerlo prender, Abraham no escuchó demasiado ruido, pero sí los 5 disparos. Según él, los otros dos se fueron en la camioneta de Daniel, que habían dejado estacionada a una cuadra. Ambos vehículos se detuvieron después de un par de cuadras. Omar quería conducir el Mustang, pero después de varios intentos se rindió, así que Abraham siguió manejando en dirección a Tlalpan. En su camino hasta allí, cerca de la estación de metro Sola, una patrulla policial los detuvo porque Omar no tenía el cinto de seguridad. Nervioso, el supuesto miembro de los Zetas le pidió al auto que lo seguía que se encargaran del asunto y siguió con su camino como si nada. Se detuvieron por fin en un hotel donde vio por última vez a Daniel y a Omar. En su declaración dijo no haberse enterado de los homicidios hasta 3 días después. En posteriores interrogatorios, Abraham ayudó a la policía a reconocer el Mustang y la camioneta azul que había estado con ellos todo el día en una grabación de las 7 de la tarde en la zona de paseos de Taxkenia. En ese video se veía a 2 sujetos intercambiar una bolsa negra y un sobre amarillo. Abraham no demoró en reconocer a sus cómplices. Sin embargo, en los días siguientes, su versión fue cambiando. El 16 de septiembre presentó una declaración firmada en la que decía que Omar había ordenado a Daniel y a un cuarto sujeto llamado el Dui a que fuesen a buscar a la colombiana porque le debía 50.000 pesos en droga que se negaba a pagarle. De el Dui dijo que tenía 22 años, era alguien de piel blanca y delgado que no medía más de 1,65. Pero pese a que dio otros detalles bastante específicos, todavía a día de hoy no se logró identificar a esta persona. En esta nueva declaración dijo que días antes a los hechos Daniel y el Dui habían ido al departamento de la chica, pero no la habían encontrado o ésta no había querido dejarles entrar, razón por la que el 31 de julio decidieron llevarlo con ellos, ya que Mile confiaba en él. Esta vez dijo que quien había entrado con Daniel al departamento era el Dui, pero no Omar, como había dicho antes, ya que este se había quedado esperando en el auto, también armado como Daniel y el Dui. Es así con todo esto que el 14 de diciembre del 2015 compareció ante una jueza penal, quien determinó que su primera declaración era la que se iba a considerar válida. 3 años más tarde, en 2017, se lo sentenció a 315 años de prisión por los feminicidios de Mile Virginia Martín, Alejandra Negrete, Yesenia Quiros y Nadia Vera. El homicidio calificado de Rubén Espinosa, robo agravado y en pandilla a Esveidi López y robo agravado de vehículo. El último acusado, Omar Martínez, fue arrestado 1 mes y medio después de los hechos, el 11 de septiembre. A diferencia de los otros 2 detenidos, Omar negó rotundamente haber estado en la escena de los hechos y también dijo no conocer a Daniel, pero no pudo negar su relación con Abraham. Dijo que lo conocía hacía 2 años y que lo había contratado para que ayudara con algunas tareas de su casa mientras su esposa estaba embarazada. Sin embargo, tuvo que despedirlo días antes de los hechos porque llegaba a la casa con olor a alcohol y había empeñado un celular suyo para conseguir dinero. Cuando le preguntaron sobre las múltiples llamadas hechas a Daniel desde un celular a su nombre, Omar dio una complicada excusa. Según él, le había prestado el celular de su cuñado a Abraham, que estaba a su nombre. Declaró que el 31 de julio estuvo todo el día en su casa, ya que la niñera de su hija faltó y él tuvo que quedarse a cuidarla mientras terminaba un proyecto de trabajo que debía entregar. Agregó que alrededor de las 11 de la mañana, 2 de sus amigas llegaron a su casa para ayudarle con su hija mientras él trabajaba. Según él, se enteró de lo ocurrido por la televisión y rápidamente reconoció a Abraham. El ex policía fue el más rápido en ser condenado, y si bien Daniel ya tenía un juicio en curso, el suyo fue extendiéndose durante años hasta que en 2022 se declaró nulo todo el proceso.
Su defensa había logrado probar que habían existido varias irregularidades en su detención, declaración y demás, mostrando pruebas de tortura, entre otras. Si bien se ordenó que se haga un juicio, todavía no se sabe nada nuevo sobre esto. En abril del 2021, Omar recibió su propia sentencia y pasó a estar en prisión como Abraham, pero no se dieron a conocer detalles. Ahora bien, sabemos quiénes asesinaron a estas 5 personas. Creo. Pero en realidad no sabemos por qué, y a más de 10 años de los hechos, las autoridades tampoco parecen tener intención de aclarar la situación. Así que veamos cuáles son las 3 teorías principales que existen sobre los motivos tras estos homicidios. Desde el momento en que se dio a conocer lo que había pasado, todos los ojos se enfocaron en Javier Duarte, entonces gobernador del estado de Veracruz. Como dijimos antes, Rubén había trabajado como fotógrafo para su campaña, lo que después de su victoria le ganó un puesto menor en su gobierno. Desde allí, el fotógrafo y activista fue capaz de ver quién era realmente el político y cómo, en sus propias palabras, estaba completamente obsesionado con el poder. Siguiendo sus valores, en vez de quedarse callado, Rubén no tuvo problema en exponer al gobernador a través de sus fotografías, que tuvieron un alcance incluso internacional. Con una lista de 13 periodistas opuestos a sus políticas durante su gobierno, no resulta ilógico pensar que el entonces gobernador de Veracruz haya podido tener algo que ver. Recordemos que Rubén había denunciado públicamente ser acosado y amenazado constantemente por parte del gobierno de ese lugar, lo que lo llevó a mudarse a Ciudad de México. En cuanto a esta línea de investigación, sabemos que la Procuraduría no hizo grandes esfuerzos. Si bien llamó a declarar a Javier Duarte, este dijo lo que se esperaba. Dijo conocer al fotógrafo, pero que nunca había tenido una relación cercana con él. Negó rotundamente saber si alguno de sus colaboradores había amenazado o perpetrado algún acto de represión contra Rubén o cualquier otro periodista, fotógrafo o activista que se manifestaba. De forma casi burlona, dijo que, por el contrario, su gobierno fomentaba los derechos humanos. Si bien nunca se encontró nada certero en su contra, no es complicado pensar que sencillamente la evidencia puede haber sido escondida o eliminada por la Procuraduría, que siempre tomó una postura sospechosa alrededor de esa posibilidad. En la misma línea de esta teoría se señaló también a Arturo Bermúdez, el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Javier Duarte. En su momento, tanto Nadia como Rubén lo señalaron a él como el autor intelectual del hostigamiento que recibían. Al ser interrogado en agosto del 2015, Bermúdez negó haber dado órdenes para que agentes de policía vestidos de civiles se infiltraran en las movilizaciones para reprimir o señalar activistas. En 2017, Bermúdez fue arrestado y encarcelado por enriquecimiento ilícito, aunque extraoficialmente también se lo consideraba el responsable de desapariciones forzosas en Veracruz. Conectada con la primera teoría está aquella que propone que los homicidios no fueron resultado del ego herido del gobernador de Veracruz, sino del miedo que activistas con una fuerte voz como Nadia y Rubén le generaba. En otras palabras, tenían miedo de que los dos jóvenes siguieran luchando y exponiendo no solo la fuerza de represión que ejercía el gobierno, sino especialmente las múltiples relaciones que lo conectaban con el mundo criminal y en especial con el narcotráfico. Esta teoría se basa en la declaración de Abraham, que aseguraba que Omar pertenecía a los Zetas, que durante el gobierno de Javier Duarte empezaron a luchar con el cartel de Jalisco por el territorio de Veracruz, que bajo el mandato de Duarte se transformó en uno de los lugares más peligrosos de todo el país. Parte de esta teoría se corroboró un año después, cuando oficialmente se lo acusó de lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo que se lo removió de su cargo y se emitió una orden de arresto que no se pudo cumplir hasta abril del 2017, ya que Duarte huyó, convirtiéndose en uno de los hombres más buscados del país. Al ex gobernador se lo encontró en Guatemala, desde donde se lo extraditó para enfrentar a la justicia. En 2018 se lo condenó a 9 años de prisión. Durante el proceso se demostró que Javier Duarte se había apropiado de más de 53.000 millones de dólares. En cuanto a sus relaciones con los carteles, están implícitas, pero no se ha logrado comprobar que en este caso los Zetas hayan actuado como ejecutores para esconder lo que finalmente salió a la luz. Aunque oficialmente no existen pruebas para que esta tercera hipótesis pase a ser considerada el móvil de los homicidios, es la teoría que desde un principio las autoridades quisieron instalar. Acusaron a Mile de recoger droga en el aeropuerto para un narcotraficante local, lo que había enojado a los Zetas, a la vez que dijeron que se dedicaba a la prostitución
con otro grupo de chicas, haciendo que Yesenia se uniera a ellas. Lo peor de esta teoría es que no existen pruebas contundentes de que la joven colombiana se dedicara al trabajo sexual, por lo que parece ser en realidad una campaña de desprecio ante la víctima de un horrible crimen que no puede defenderse. La familia de Mile desde Colombia rechazó la posibilidad de que la chica se dedicara a la prostitución e incluso la declaración de Sveidi parece ir en contra de la narración oficial. Después de todo, Sveidi dijo que nunca la había visto en compañía de algún hombre. ¿Es posible que el crimen tuviese que ver con sustancias ilegales, narcotráfico y o trata de blancas? La verdad es que no existen pruebas claras que nos lleven a pensar que así fue, por lo que termina apareciendo una narración armada para poder cerrar este caso. Hoy por hoy las familias de estas 5 personas y todo México sigue preguntándose qué es lo que realmente pasó ese día y si alguna vez se va a saber por qué 3 personas, por lo menos, asesinaron de forma tan cruel a 5 jóvenes. Y así, en esta triste y confusa nota, terminamos con el video. Yo sé que tengo bastante público mexicano y este caso en realidad me lo pidieron hace años y quedó anotado en una lista lejana hasta que por fin me acordé de que existe esto. Obviamente hay que hablar de una injusticia así de grande y de algo que no tiene básicamente un fin claro. Así que por fin lo hice. Como les digo, sé que tengo mucho público mexicano, por lo que espero que me dejen en los comentarios cuáles son sus opiniones. Si faltó algo en el video que crean importante a todo esto, si hay algo que tal vez debamos saber, debe haber gente que viviera por ahí cerca, que tuviera familiares, siempre hay alguien, por lo tanto, si quieren dejarlo en los comentarios, los voy a estar leyendo. Y bueno, como les digo, terminamos acá. Lamentablemente, a pesar de que hay una resolución, no sé si hay mucha gente que está convencida de esta resolución, pero bueno, hasta acá llegamos. Ahora sí, habiendo llegado al final del video, les recuerdo antes de terminar que en la descripción voy a dejar un link para que obtengan CyberGhost VPN con un gran descuento por tan solo 2,03 centavos al mes, además de los 4 meses gratis que les mencioné antes. Es un servicio muy bueno que realmente vale la pena. Acá están los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esta plataforma, de este medio. Realmente lo aprecio muchísimo. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.